Estoy aquí con Camilo Augusto Pineda, egresado de la Universidad del Cauca. Para mí un placer. Hoy hablábamos con Camilo antes de empezar la reunión, esta pequeña entrevista que hacía, yo no sé, por lo menos unos 17 años, 18 años más o menos que no nos Por ahí. veíamos. Sí, cuando yo era profesor hasta el 2003 en la Universidad del Cauca. Y bueno, y siempre me pregunté, para empezar ya con la entrevista, Camilo, con las buenas tardes, este, ¿cómo llegaste primero a estudiar artes plásticas? ¿Qué te motivó a estudiar artes plásticas? ¿Y cómo llegaste tú, que eres de la costa norte colombiana, ¿sí? A Popayán a estudiar artes plásticas? Bueno, buenas tardes también. No sé, ¿quiere el cuento largo o el cuento corto? Cuando tenemos tiempo, lo que usted quiera. Bueno, artes plásticas terminé por una decepción. Y terminé en Popayán ¿Decepción amorosa porque o decepción de cuáles? académica. Académica. Ah, qué bien. ¿Y cómo fue la Sí. decepción, usted? Bueno, para allá va el cuento. La cuestión es que por allá en la década de los 60 y 70 hubo una migración fuerte de la sabana hacia Popayán. Ujú. Y en esa migración terminaron varios de mis tíos que son de Sincelejo. Entonces, cuando terminé el colegio, yo quería ser Indiana Jones. Ajá. Para ser Indiana Jones había que estudiar en Colombia, había que estudiar antropología para poder hacer arqueología. Y estaba entre Bogotá y Popayán. Y por cobardía, sí, por miedo a irme a tirarme solo en Bogotá, donde no conocía, no tenía familiares ni nada, terminé decidiendo por la Universidad del Cauca. Ajá. Ya en la carrera de antropología, después del primer semestre, empiezo como a hacer contacto con gente que estaba en arte. No recuerdo con quién me encontré. Eh, y, y antropología digamos, el relativismo cultural me empezó Ujú. como a saber a cacho en la medida en que, por lo menos en esos primeros semestres, no era autorreflexivo. Digamos, no Claro, tenía como ese, no se cuestionaba el hecho de que la antropología misma es un producto cultural, claro. o yo no sentía ese cuestionamiento. Entonces, eso me fastidió bastante. Luego, Como que requiere en es, una autocrítica de la antropología, sí, entonces, exacto. ¿cierto? Yo no la conocí en ese momento, ¿no? Igual era como el primer semestre. Eh, y en ese momento, cuando empiezo como a ver cosas de arte, siempre me había como gustado el dibujo y cosas así, aunque no me sentía como, no lo sentía ni como ni como una carrera, un proyecto de vida, le dicen ahora. Ajá, En ese momento yo no era, ¿cómo era que decía uno? No me veía viviendo de eso. claro. Eh, y, pero conocí a Marcel Duchamp, por Ajá. ahí se me atravesó la obra de Marcel Duchamp y eso me abrió un mundo de cosas, además que en esa época yo me sentía, yo creo que como todo pelado de 18, de 20 años, yo me sentía con un nivel intelectual superior al del resto. Ajá. Afortunadamente la carrera me bajó esos humos. Eh, y entonces, claro, yo vi la obra de Duchamp y entonces yo sentí, bueno, que esto como que aquí fue. Ajá. Y decidí pasarme a artes porque de todas maneras lo que más me interesaba como de la arqueología eran como los dibujos y los tiestos y como los objetos, ¿no? Claro. Entonces sentí que por ahí iba la cosa y ahí fue que decidí pasarme y decidí quedarme. Igual necesitaba como ese tiempo de exilio, ¿no? Sí. Que es como recurrente en el Caribe también. No sé si en todas partes, pero en el Caribe es como recurrente esos ejercicios de autoexiliarse. Exacto. Entonces, bueno, por eso terminé en la Universidad del Cauca estudiando arte y ya luego sí fue una cosa de obstinación de terminar allá, Ajá. de, Y de, yo te de iba a salir de preguntar allá eso, con el título. qué año empezaste en la universidad?
Yo entré a antropología en el 97 o 98, ya no recuerdo bien. Ajá. Sí, sí. Y arte en el 99 o 2000. Me Ajá. demoré casi una década Ajá. metido en Bueno, la universidad. cuéntanos un poco sobre tu trabajo de grado, sí, sobre tu trabajo de grado, porque pues yo no lo vi. Pues fui tu profesor creo que como hasta cuarto, quinto semestre, si mal no Uh-huh. estoy. ¿Tú estabas en qué grupo era? ¿Estabas en el grupo Manolo, de de Manuel Vivet, Bernardo, de Yadivet, me acuerdo? de Yadivet, esta chica de Palmira, me olvidó, Carolina, Carolina, eso, de Carolina, Carolina, sí, sí, sí. de Jorge también. De Jorge, de Marta, Uh-huh. sí, sí, sí. Sí, Un sí, grupo muy especial también. Pero yo me perdí tu trabajo de grado, al fin que presentaste, sí. porque yo te sentía como mucho por el lado del dibujo, sí, como que, o no sé si la gráfica también fue como algo de tu interés. ¿Qué presentaste como trabajo de grado en ese momento? Fotografía. Fotografía. Ah, qué Sí, bien. Sí, sí. sí, eran era una cuestión con la territorialidad y con el paisaje, que ya había hecho unas exploraciones con dibujo y grabado en el sexto semestre, algo así. Ajá, Eh, y tenía que ver con la identidad, sí, como con el territorio, la identidad, la memoria. ajá, Entonces era como una colección de fotografías de los viajes de regreso, ajá. y una serie de frases escritas a mano en la pared, Ujú. eh, de estas que se dicen en familia, Ya, sobre todo cuando uno está tomando y eso, entonces como esas frases que tienen como un sentido aleccionador y que tienen como esa capacidad de preservar cosmovisiones y modos de actuar y escala de valores y una cantidad de cosas. ah, qué Ya no bien. recuerdo las frases, por ahí las debo tener aquí en el computador, pero ahora mismo no se me escapan. Pero eran como frases muy cortas, a ver si me acuerdo de alguna. No, sí, No. no recuerdo, eran cosas como de mi abuelo, de cosas que me decían mis tíos, Ujú. unas Algo de la cosas así como. familia. Sí, exacto. En cierta medida hay una cosa como antropológica, arqueológica también ahí, ¿no? En términos de esa identidad, de ese territorio, ese excavarse uno mismo, ¿no? Siempre, Sí, siempre, siempre. Después, obviamente, después de que me gradué, fue que me di cuenta que nunca, digamos que nunca dejé la antropología. ajá, Entonces me sorprendí volviendo a leer textos de antropología, de Marc Augé, por ejemplo, como sí, clave en muchas de las cosas que todavía hago. Derrida, que también tiene como no podría relacionarlo también con los sesgos antropológicos, ¿no? Como con esa forma de abordar la realidad de la antropología, pues, a través de la lingüística. sí, sí, Eh, y sí, todavía estoy en antropología, digamos, todavía estoy como con esos vicios. claro, con esos intereses antropológicos. Sí, sí. Qué bueno. Este, la adaptación tuya como una persona de la sabana de la costa norte a Popayán, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste llegando de pronto a un contexto muy diferente? Además estamos hablando final de los noventas, primera década del 2000, ¿no? Primera parte de la década del 2000. Entonces digamos que pues yo creo que Popayán en ese momento era una ciudad un poco más pequeña, de pronto más tradicional, con menos Más fría. migración, más fría, ¿sí? ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué recuerdas de esa adaptación o no adaptación de pronto también? ¿Cómo te miraban Eh, también? bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? El primero, como esa necesidad de salir de acá, Ajá, de ese momento en específico, varias razones. Entonces estaba allá y allá fue como volver a armar el tejido y volver o más bien desaparecer. ajá.
En esa época estaba muy de moda, o había una moda parecida como la emo. Ajá, Entonces yo estaba un poquito como en esa onda que era una cosa que tenía que ver como con la música electrónica británica, que de finales de los 90 hubo como una invasión británica. Entonces eran como letras así como muy individuales y muy de aislarse de los contextos. Y ajá, Popayán me permitía eso. claro. Me permitía eso. Sí hubo como unos traumas, sobre todo al principio, en los modos de hacer. Ajá, Modos de hacer, recuerdo que me molestaba mucho cómo caminaba la gente en las aceras. ajá. Eso me fastidiaba tremendamente lo lento que caminaba la gente en las aceras. Y una manía que tienen los de Popayán Y, de pararse en las esquinas a estorbar. sí, Siempre sí, se paran a hablar en grupitos y en ajá, las salidas o en las esquinas todavía la tienen, ¿no? Pero sí, no puedo y hacer los, nada. an, y los andenes súper angostos. Claro. Y que no hubiese tienda por la noche, ni Ajá, los domingos. O sí, sea, salir un domingo y no encontrarse uno donde comprar ni un litro de leche, eso es una cosa, en su momento fue bastante traumática. claro. Pero digamos que como siempre estaba como con el retorno, Sí. y hasta que no se sintió cierto, ¿cómo decirlo? Como cierta resolución de las cosas que me hicieron salir de acá, que eran Mm, totalmente personales, eh, no me fastidió. Entonces ya claro. así al final de la carrera empezó como a molestarme un poco, Sí. por decirlo de alguna manera, y ya sentí como esa necesidad de volver. Ujú. Y empecé a hacer contactos acá y empecé como ya incluso antes de haber terminado y de haberme graduado, sí empecé con la cuestión del regreso. Claro. Pero siempre, o sea, de todas maneras es como una posición ventajosa uno estar allá, Ujú. pensando en que no es de allá y pensando en como esa posición que le da a uno, criticar las mañas y manías de todo el mundo que uno no comparte. Claro. Entonces, pues chévere, y sentarse a hablar con una cantidad de amigos calentanos que tenía yo, pues, Claro. porque el grupo mío era de Manuel, Martín, Jorge, que también, a pesar de que era el más patojo de todos, también venía del Patía. Ajá. Entonces también vienen, y además que venía del monte, también vienen con otras Claro. construcciones, también me hice Manuel venía amigo de de Bucaramanga, ¿no? Tengo entendido. Manuel de Bucaramanga, Eh, 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 Martín creo que es de y Cali, ¿o no? de Cali, él es de Claro, allá de sí. Cali, sí. Entonces, pues claro, todos eran de diferentes partes. Entonces, claro, era sentarse y también el resto de gente, la mayoría de la que conocía venía de otra parte. Entonces era sentarse a hablar mierda de Belalcázar, Claro, y de los patojos y del clima, y bueno, una cantidad de cosas. de todo. Y de ¿Qué todo, tal el exacto. frío? Ah, ¿Qué tal el frío? duro, sí, a mí siempre me da duro el frío. Claro, Me, me acostumbré más al frío de Popayán, bueno, empezando que no hace tanto frío, pero sí, lo soporto más ahora después de haber pasado un tiempo en Buenos Aires. claro, De haber pasado un par de inviernos en Buenos Aires, entonces ya sí, ya el clima de Popayán es primaveral. claro, claro. Porque estar a 5 o 0 grados ya Eso es otra, fastidia. otra historia, sí. Sí, sí, O sí, estar todo el día con calefacción, ya entonces uno le sí, cambia la película. claro, Pero sí es como cómoda también esa posición, ¿no? De decir, aquí nada funciona, aquí todo es más claro, chévere de allá de donde yo vengo. claro. Eh, y entonces por ese lado, pues, si bien estuvo como ese anhelo, siempre estuvo como la cosa con el retorno, digamos, nunca me acoplé del todo a ese espacio. Pues ahora haciendo como el ejercicio retrospectivo, pienso que fue muy cómodo, asumir esa posición, ¿no? La posición del eterno turista, ¿no? Del eterno Claro. extranjero. Eh, y bueno, sí, sí hay unas cosas que son de choque, pero al final, pues, son unas por otras y al final uno termina negociando casi todo, ¿no?